¿Qué tal? Buenas tardes, querido grupo. Espero que se encuentren bien de salud. Les envío un abrazo, igual que a toda su familia y amigos y gente con la que ustedes tienen contacto. Antes que nada, bajo estas circunstancias es importante que se tenga salud, pero también, además de la salud física, es muy importante la salud mental. Por lo tanto, les pido que si están teniendo algún tipo de problema para seguir la clase o necesitan más tiempo o cualquier situación que ustedes estén atravesando que les represente un obstáculo para cumplir con lo que les estoy pidiendo, por favor envíenme un correo a carlos.aragón, a ver, lo voy a poner aquí. Eh, Aquí. A este correo. Miren, carlos.aragon@uam.mx, explicándome su situación. Ahorita estaba revisando sus ejercicios, ya los que me han enviado. Vean, aquí tengo 21 entregados. Y les pido que ya todas las personas que entregaron tienen indicaciones ahí, observaciones que yo les he hecho. Vean aquí en comentarios, todas las personas que ya entregaron su trabajo van a encontrar un comentario a un costado de lo que entregaron. Y ya, si hoy entregan todos este mismo viernes, que es 3 de abril, les hago llegar sus calificaciones. Hoy vamos a revisar dos temas. El primero va a ser cómo calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. ¿Se acuerdan que nosotros en el ejercicio que ustedes me enviaron teníamos nuestras medidas de tendencia central calculadas con los datos directamente de la tabla, ¿verdad? La mayoría los ordenó, pero aquí nosotros ya empezamos a trabajar con tablas. Al momento de trabajar con estas tablas y tener intervalos, eso nos va a pedir, nos exige que nosotros aprendamos a calcular también las medidas de tendencia central y también las de dispersión, que va a ser el otro tema que vamos a ver, con ya fórmulas específicas para el tratamiento de datos cuando están agrupados y en intervalos. Entonces van a ver que si dista un poco, si es diferente el resultado que se obtiene con una forma y otra. Ambos resultados son correctos siempre y cuando ustedes de inicio cumplan con las indicaciones que se les están pidiendo. Por ejemplo, aquí vamos a empezar les pido que vayan a su tabla, al libro de pasta verde, y en la página 25 es este libro de Estadística para las Ciencias Sociales del Comportamiento y de la Salud, y ahí que ubiquemos la página 25, que va a ser de donde vamos a estar nosotros obteniendo los datos. A ver, 21, 24, 25. Aquí está, vean, la página 25 tenemos esta tabla que son 90 datos y vean lo que dice el ejercicio. Un programa de autocontrol personal del peso aplicado a 90 personas, ya nos están dando aquí la N. Los kilogramos que éstas perdieron al terminar dicho programa se muestran a continuación. Así es que nuestra variable es kilogramos. Aquí están cada uno de ellos y están de forma no ordenada. Tenemos nuestros 90 datos. Aquí en la siguiente página ya hacen el agrupamiento. Tienen ya los 90 datos de forma ordenada. 6, 7, si se fija, ya lo fueron organizando en forma vertical. Así por columnas fueron organizando los datos del menor al mayor.
Eso ya lo saben hacer. También, bueno, aquí en Excel ya construí la tabla que hemos estado trabajando. Vean, repito, lo paso a paso para aquellos que todavía tuvieran dudas en este ejercicio. En el otro estábamos trabajando, en el que ustedes trabajaron con 110 datos, ¿se acuerdan? La tabla aquí era de 110 datos, aquí nosotros estamos trabajando con 90. Vamos a tener de este lado lo que ya habíamos calculado, y igual aquí las medidas de tendencia central con lo que ustedes ya también saben calcular, y hoy vamos a integrar cómo calcular la media, mediana y moda para los datos cuando ya están agrupados en intervalos. Bueno, recuerden que la ventaja de usar Excel es que podemos nosotros acelerar los conteos, y que el programa computarizado nos apoye mucho, sobre todo en cuestión de mecánica, estar contando uno por uno. Aquí nos hace el conteo sabiendo utilizar las fórmulas o ecuaciones que tiene el programa. Para contar, para que el programa nos cuente el número de datos, ¿se acuerdan que teníamos que poner igual a contar? Y de ahí seleccionábamos esta tabla que ya está, bueno, en azul, que sería la selección. Así es que así vamos a obtener el número de datos, ¿verdad? Pues de esto damos Enter y nos da 90. En el valor máximo ponemos igual, también para activar la ecuación, igual a max, que representa pues el máximo valor que pueda encontrar en una tabla, y lo volvemos a seleccionar todas las celdas de nuestra tabla y nos da que tenemos un 44. Visualmente, como ya pasé aquí los datos ordenados, pues vemos que sí, es 44. El valor mínimo también lo calculan ustedes aquí con igual a min, tenemos que es 6. Y la amplitud, que fue algunos de los errores que estuve revisando y que les hice ahí comentarios en sus trabajos. ¿Se acuerdan que para calcular, para hacer el redondeo, habíamos dicho que todo número que diera como resultado un punto 5, arriba de punto 5, entonces lo íbamos a redondear al siguiente valor, que sería en este caso 6. Y todo lo que estuviera de punto 49 hacia abajo lo íbamos a redondear al número inmediato inferior. Es el caso que aplica aquí. Algunas personas en el anterior ejemplo calcularon como 9.25 aquí en el número de intervalos y lo subieron a 10 cuando tendrían que haberlo bajado o redondeado, perdón, a 9. Sí, tengan cuidado con ese. Aquí, por ejemplo, aunque tuviéramos 7.49999, no alcanza el 7.5 y entonces lo redondeamos a 7, al número inferior. Porque si ustedes ya van a sus ejercicios, van a notar que si yo aquí subo a 8 el número de intervalos, ya no tendría un encuadre para esto, para los intervalos, porque aquí estoy calculando que mi amplitud va a ser de 5. Entonces aquí está de 6 a 11 y así nos vamos, ¿verdad? De 5 en 5. Y en este intervalo yo tengo ya el máximo valor, no tengo nada arriba de 44, por lo tanto aquí ya es mi último intervalo. Pero si yo, vean, y son 7 intervalos que están calculados aquí con la fórmula, ¿se acuerdan? La Sturges. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos con amplitud de 5. Si yo aquí hubiera redondeado hacia el siguiente número, que fuera 8, entonces este intervalo, que iría de 48, 49, 50, 59, del 48 al 53, pues ya sería un intervalo ocioso o no útil, porque yo sé que ya no tengo, ahí voy a tener una frecuencia de 0, porque no tengo frecuencia aquí, frecuencia absoluta de 0 porque no tengo ningún valor. Así es que algunos cometieron ahí ese
ese error. Acuérdense entonces, todo lo que esté, cuando se tenga que redondear los números, todo lo que esté arriba de 0.5 lo subimos o lo redondeamos al número inmediato, y todo lo que esté abajo de 0.49 lo redondeamos al número inferior. Muy bien, pues vean, vamos a calcular el número de intervalos. Lo vamos a hacer en esta con la fórmula de Sturges, y era 1 más 3.322 por el logaritmo natural de base 10 del número de datos. Aquí es lo que va variando. Ustedes para su ejemplo lo calcularon con 110, para este tenemos 90 datos. Y eso nos da 7.49, lo cual yo en el redondeo lo llevo hacia 7. Y la amplitud, vean lo que vamos a obtener, va a ser la amplitud, nosotros la calculábamos como el rango. ¿Se acuerdan que el rango era el dato mayor menos el dato menor? Y ahí tenemos el rango entre el número de intervalos. Entonces va a quedar aquí 38, que sería la celda B21. Aquí están marcadas, miren, va a ser la celda de rango entre el número de intervalos, y eso es lo que me va a dar aquí la amplitud de cada intervalo. Así es que 5.42 también no alcanza el punto 5, lo llevo al redondeo a 5. Y voy a hacer aquí la tabla, esta ya ustedes la construyeron como límite inferior y límite superior. El límite inferior lo tomamos como y lo iniciamos en el valor menor, y a partir de ahí lo que hicimos aquí fue, ¿se acuerdan? Con estos signos de peso o de dólar, es como si fijáramos el valor para que cuando nosotros lo desplacemos hacia abajo no vaya tomándonos otro valor. Vamos a irle sumando a cada límite inferior, le vamos a ir sumando la amplitud, en este caso sería 5. Y aquí lo único que hacíamos era del límite superior anterior, le sumábamos 1 y ya teníamos nuestro siguiente límite inferior. Y de ahí ya nosotros lo único que hicimos fue desplazar hacia abajo estas celdas, y ya nos calculó todo de forma automática. La marca de clase, ¿se acuerdan que era cómo obtenemos un punto medio entre dos valores? Pues era sumar el límite superior o el límite inferior más el límite superior y dividir esa suma entre 2. Así es que la marca de clase o punto medio nosotros lo vamos a tener como esa sumatoria de los límites entre 2. Y de ahí fuimos obteniendo cada uno de estos valores. En la frecuencia absoluta, aquí se acuerdan que para calcularlo yo seleccioné toda la celda y coloqué la fórmula con igual, después frecuencia, y seleccioné, aquí nos pedían, ¿se acuerdan? Vamos a seleccionar, vean, nos está pidiendo una serie de datos que sería la tabla de aquí, y después con una coma, después de la coma vendría el límite superior, estamos haciendo ahí una matriz. Tenemos, esto nos lo pide la fórmula, entonces la frecuencia nos pide todos los datos y después frente a qué grupo lo vamos o queremos que se calcule. Y nosotros lo vamos a calcular con el límite superior. ¿Se acuerdan que aquí teníamos que apretar las teclas Control, Shift y Enter al mismo tiempo para que nos dieran estos valores? Si no, nos iba a dar inconsistencias y en las sumatorias no nos iba a dar 90. Aquí, así se fue calculando la frecuencia absoluta. Y en la frecuencia acumulada lo único que hacíamos fue pasar este valor a esta celda y de ahí ir sumando en la siguiente celda el valor que teníamos aquí más el valor aquí de la frecuencia absoluta. Entonces esa frecuencia
acumulada más la absoluta nos daba la siguiente frecuencia acumulada, y de ahí 48 más 27 nos da 75, 75 más 11 nos da 86, y así nosotros fuimos calculando el valor aquí. Bueno, vamos a deshacer ahí. ¿Okay? Y después la frecuencia relativa, que ya estamos hablando de porcentajes, es importante. A ustedes como les sea más fácil identificar, aquí ya sea que si quieren verlo como porcentaje, lo único que tendrían que hacer es multiplicarlo por 100, y entonces ya tendrían aquí el 16%, 36%, y así sucesivamente. Si ustedes pueden leer muy bien los valores con decimales, sabiendo que estamos expresando un porcentaje, no hay problema, lo podemos dejar así. Y bueno, ¿qué era la frecuencia relativa? Nos está diciendo que es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y así nos fue dando cada frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada también era nada más el ir adicionando a mi frecuencia relativa el siguiente valor. Aquí pasábamos porque no hay nada con qué sumarlo, punto 16, 6667, y de ahí lo sumábamos con el siguiente valor de frecuencia relativa, y así nos iba dando cada uno de estos valores. Si aquí no llegábamos al 1, o aquí no llegábamos al 1 o al 100%, hubo un error en el procedimiento. Igual aquí, en mi último intervalo tiene que cubrirse el 100%. Si no llego a eso, hay un error en el cálculo. Y esta es una tabla que va, una columna que les pido que adicionen para el ejercicio que les voy a dejar. Todo esto ya lo saben calcular. Y ahora nos vamos a ir a esta columna que nos está diciendo, nos va a ser útil para calcular más adelante las medidas de dispersión. Vamos a tener quiere decir frecuencia absoluta por la marca de clase o punto medio. Y cómo se calcula, bueno, aquí nosotros la frecuencia absoluta, nos está pidiendo que sea frecuencia absoluta, que sería esta celda, 15, por la celda de la marca de clase, que sería H16 por G16. Damos Enter y bueno, véanlo. De ahí se acuerdan que nada más corremos y ya nos calcula todos los valores siguientes. Esta sumatoria nos va a servir más adelante, pero les pido que ya toda esta tabla ya es la tabla completa para calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ahorita nos vamos con lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Es diferente, pero válido, los valores que vamos a obtener aquí en las medidas de tendencia central cuando estamos trabajando con los datos aquí naturales, así como aparecen, aunque ya están ordenados, pero no los tenemos en intervalos. Esto va a ser bien, y así como es lo que vimos en la clase anterior, así se los puse bien en el ejercicio que me entregaron, ¿verdad? Porque lo trabajamos directamente con la tabla. Pero hoy vamos a aprender a calcular las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, cuando tenemos los datos ya con intervalos. Van a ver que es diferente, no es complicado el cálculo, pero sí quiero que lo aprendan a hacer para que ustedes cuando tengan que resolver algún problema que les esté pidiendo la media, mediana o moda, pero de datos agrupados, entonces lo sepan hacer. Esta media, ¿se acuerdan que nosotros lo calculamos con la fórmula, que es la media, que es la sumatoria de cada uno de estos valores, entre el total de datos, que serían 90. Entonces es la suma de A4 por J12, que sería todos estos datos, entre 90. Y es lo que nos da aquí, 17.7. Luego, la mediana, nosotros habíamos calculado aquí también con la fórmula mediana y nos íbamos directamente a la tabla. Aquí
vean, mediana, ¿y de qué? De toda la tabla. Y toda esta tabla ya nos regresaba el valor en 17. Igual con la moda, que era el valor que más se repite. Pero aquí, bueno, vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que aquí sí nada más tenemos, es unimodal. ¿Se acuerdan que en el ejercicio que me entregaron encontraron varias modas cuando ustedes lo resolvieron en cuaderno? Porque el programa nada más, algunos les está detectando el valor de 100, otros el de 110, lo cual es correcto para hacerlo en Excel, pero en cuaderno ustedes se dieron cuenta que era multimodal. Aquí la moda también era el valor que tiene más frecuencia en mis datos, ese es el que me va a mostrar. Y ya lo teníamos. Ahora vean, las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos, miren los valores que estoy obteniendo. Este se acerca mucho, ¿verdad? La media, así para datos agrupados en intervalos, me está dando muy próximo a la media que habíamos obtenido con la tabla, con cada uno de los datos. ¿Y cómo se calcula la media? Bueno, aquí nos está pidiendo, y por eso les había pedido que ustedes construyeran esta nueva columna, que es la frecuencia por la frecuencia absoluta, perdón, por la marca de clase. Y a toda esa le van a sacar la sumatoria. A cada uno de estos valores lo suman y tenemos que, a mí me dio 1599. Ustedes ahorita cuando termine la clase les voy a pedir que hagan este ejercicio pero con otra amplitud, para que vean ustedes cómo cambia el momento de calcular las medidas de tendencia central, aunque son los mismos datos. Pero ya al momento de trabajarlo con intervalos cambia el valor que vamos a obtener de estas medidas de tendencia. Entonces estábamos en la media, nos está diciendo vas a dividir el valor que obtuviste de la sumatoria de cada frecuencia por su correspondiente marca de clase y la vas a dividir entre el total de los datos, que en este caso son 90. Le damos Enter y ya tenemos ahí nuestra media para datos agrupados. Si se fijan, yo me estoy basando ya en esta tabla que he generado y ya no en esta tabla, que es de donde obtuve esta. Así es que a partir de que ustedes ya construyen esta tabla, lo que vamos a utilizar es esta misma tabla para el cálculo de las medidas de tendencia central. En la mediana, ¿qué nos está diciendo? Bueno, la mediana, recuerdan que era el punto medio en el que te dividía los valores justamente a la mitad de los datos, ¿verdad? Pero no son los valores, sino son los datos. Y la mediana, vean, aquí les puse las fórmulas para datos agrupados, que es con lo que vamos a estar trabajando este semestre. Y otra vez les recuerdo, este semestre está dedicado a estadística paramétrica para datos agrupados, que es lo que estamos haciendo aquí con esta tabla. Bien, sabiendo esas dos consideraciones, nos vamos a la mediana. Aquí ya con la fórmula directamente en la tabla, sabemos que es 17, pero ahora, si yo les pido la mediana para datos agrupados en intervalos cuya amplitud es de 5, vean lo que nos reporta. Nos está diciendo la mediana, vas a multiplicar el límite, perdón, a sumar al límite inferior real toda esta operación, que sería n, que serían 90, es el número total de datos, entre 2, menos la frecuencia absoluta entre la frecuencia. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud, en este caso sabemos que es de 5. Así es que tenemos la mediana, y vean, aquí es importante el uso de los paréntesis y los corchetes. Aquí yo lo utilicé todo con paréntesis, y los paréntesis que yo abra
1, 2, 3, son los mismos que yo debo encontrar para cerrar cada operación. Es 1, 2, 3. Si yo pusiera 4 paréntesis de apertura y nada más 3 de cierre, me marcaría el programa un error. Y acuérdense que esto es un lenguaje en matemáticas, el uso de los paréntesis, porque nos está diciendo y le estamos indicando qué operaciones se tienen que hacer de manera ordenada. Aquí yo le estoy pidiendo con los paréntesis, de acuerdo a esta fórmula, primero, ¿dónde está el límite inferior real? Lo tenemos que obtener de la tabla y es 14.5. El límite, perdón, aquí está. El límite inferior real aquí tengo un error. Lo tenemos que calcular con este es mi límite inferior real, es 11.5. Les voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan que la mediana es donde está el 50% de mis datos? ¿Verdad? Ahí justamente se parte. Entonces, vean el ejercicio aquí. Vamos a la página. Bueno, aquí están obteniendo las tablas. Y aquí está. Vean, aquí en la página 41 de ese mismo libro que estamos viendo de pasta verde. Aquí están obteniendo ellos su límite inferior real y superior real con la ecuación que vimos en clase. ¿Se acuerdan? Yo aquí estoy obteniendo el límite inferior real en 5.5 y el libro lo está haciendo desde el 4.5 y de ahí sube hasta el siguiente valor de acuerdo a la amplitud, que ellos también lo trabajaron con 5 y les va a estar dando estos límites. Y de ahí, aquí está la construcción de la tabla que está haciendo aquí el ejemplo. Y vean, les estaba diciendo que yo obtuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 7 números de intervalos. Y aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Así es que ya por esos 8 intervalos yo sé que voy a tener frecuencias diferentes. Y al tener frecuencias diferentes también me va a modificar la ecuación que voy a trabajar aquí. Les decía que para obtener la mediana y la moda tenemos que, sobre todo la mediana, tenemos que entender que aquí estamos hablando de porcentajes y por eso me estoy yendo a esta columna. Si se fijan aquí es 16%, casi 17%, aquí es 53%, aquí sería 83%, 95%, 97%, 98% hasta llegar al 100%. Si la mediana, por definición, yo sé que es el lugar justo donde se parten mis datos a la mitad, entonces yo sé que es un porcentaje del 50% y por eso me estoy yendo a este valor. Aquí en el ejemplo, que es con los mismos datos, es la misma tabla de 90, pero ellos, aquí el autor lo calculó con otro y a ustedes les voy a pedir que lo calculen con otra amplitud para que vean cómo va cambiando y lo sepan hacer. Aquí ¿dónde está la mediana para él? Aquí está. Frecuencia relativa, aquí está. Vean, la frecuencia relativa acumulada, aquí en este ejercicio, nosotros, y bueno, para el ejercicio que yo realicé con esos mismos datos, se acercó mucho más al valor. Yo casi estoy aquí, sí, al 50%, pero aquí
el ejercicio, como lo resolvieron en el autor, está en 31.11% en su segundo intervalo y es hasta el tercero que ya puede encontrarse el 50%, ¿verdad? Aquí tendríamos que usar la consideración siguiente. El valor que más se acerque al 50 es el que vamos a utilizar. Aquí sería 50 menos 31, serían ¿cuántos de diferencia? 19. Y 67 para 50 serían 17. Entonces el valor que más se aproxima al 50 es este. Aquí es donde voy a encontrar el valor de 50%. Y lo podemos ver también de otra manera. Aquí no puedo tener el 50% porque máximo voy a alcanzar el 31%. Pero yo sé que en este intervalo, en alguno de los valores va a estar el 50% de mis datos. Y esa es la consideración por la cual está el ejercicio, lo está teniendo aquí, en 67.77. Porque sabe que aquí va a contener, no puedo contenerlo aquí porque me quedo en 31, estaría muy bajo, pero sí puede estar aquí, que sería entre el 31 y el 67. Ahí es donde voy a encontrar el 50%. Así es que yo voy a utilizar esta fila para los datos del cálculo de la mediana. En este caso sería, voy a quitar aquí esto, sería esta fila la que voy a utilizar para el cálculo de la mediana. Bueno, sería este hasta acá y luego mi límite inferior real y superior real, que estaría, ya sé, en mi segundo intervalo, ¿no? Si se fijan, aquí no cambió nada mi marca de clase cuando yo obtuve mi límite inferior y límite superior, y también cuando tengo el límite inferior real y superior real. Se mantuvieron los valores aquí en mi marca de clase. No hubo modificación. Y me voy aquí al cálculo de la mediana, en donde detecté un error. Vean, aquí me está diciendo el límite inferior real y yo estaba colocando marca de clase. Entonces, mi límite inferior real, ¿se acuerdan que habíamos dicho que vamos a utilizar esta fila? Mi límite inferior real sería 11.5. Entonces voy a cambiar lo vamos a borrar y le vamos a poner que es 11.5. De ahí nos está diciendo, haz la siguiente operación. La mediana es n medios. Yo sé que n es 90, entre 2 es 45, por eso estoy poniendo aquí directamente 45, pero también si quieren hacerlo, que el programa se los calcule, pueden poner 90, que sería, voy a tener que abrir otro paréntesis aquí, va a ser entre 2, que es como nos dice ahí y voy a cerrar el paréntesis. Le voy a decir, quiero que me hagas primero esta operación, que sería esto, luego le vas a restar la frecuencia absoluta, ¿se acuerdan? Pero del frecuencia anterior, aquí está, sería la frecuencia anterior. Entonces nosotros estábamos trabajando con esta, me está diciendo, tienes que restarle la frecuencia anterior, la absoluta. Si yo ya tenía ubicado aquí en esta fila mis valores, entonces la frecuencia anterior sería la 15. Así me lo está pidiendo la fórmula. Aquí está, miren. Frecuencia anterior sería FA, que nos está diciendo aquí. Por eso estoy considerando 15. El 33 nos va a servir para otro cálculo. Y aquí vamos, ¿verdad? Entre la frecuencia. Esa frecuencia sí va a ser la que yo obtuve en el 50%, que sería 33. Y por eso aparece aquí 33. Y a todo eso, es decir, al límite inferior real, le voy a sumar toda esta operación. Y a esta operación falta que yo lo multiplique por la amplitud. Y la amplitud yo sé que es 5. Aquí lo puse con la celda, entonces es
B19 que aparece aquí, la amplitud es 5, y ya hice esa corrección. Vean, aquí tenía otro valor. Le damos Enter y obtengo 16.04, que si se fijan con la mediana tenemos casi un punto de diferencia. Es válido, pero si yo les digo, o en el libro les piden, o en cualquier ejercicio, a ustedes les piden calculen las medidas de tendencia central para esta tabla, entonces es válido esto. Pero si les dicen calculen las medidas de tendencia central cuando ya tienen datos agrupados en intervalos, entonces ya van a tener que hacer todo este proceso de análisis. Y esto lo tendríamos que hacer en cuaderno, es muy laborioso. Ahorita por esta situación lo estamos haciendo así en Excel. Es más sencillo en cuanto a que el programa nos está ayudando a hacer los cálculos, pero lo importante es que ustedes entiendan el proceso de análisis, que es lo que más me interesa. Si hay dudas, escríbanlas ahí en la plataforma de EUAM o en el Google Classroom, y en el siguiente video yo voy a tratar de responderlas. Y después nos vamos con la moda. Vean, la moda nos está diciendo también encuentra el límite inferior real, y nos vamos con el concepto de la moda. Primero, la moda es, ¿se acuerdan? Donde tengamos nuestra frecuencia más alta. Entonces revisamos esta columna que es de frecuencia absoluta. ¿Y cuál es el valor más alto? El 33. Entonces, en este grupo de datos, nosotros vamos a encontrar la moda. ¿Y cómo obtenemos eso? El límite inferior real de esta misma aquí coincidió. Tanto nos dio el 50% para la mediana, como nos dio el número de frecuencia más alto, frecuencia absoluta más alta para este ejercicio. Vamos a ver qué es lo que reporta aquí. Para la moda... bueno, también aquí en el ejercicio también les coincidió. Tanto para la mediana, aquí para este cálculo, y la moda. También tienen aquí la frecuencia en 33, pero en su tercer intervalo. A mí, yo lo obtuve en el segundo intervalo. ¿Y qué nos dice? La moda tiene 17, me dio 17.7, pero vamos a desglosarlo. Nos está diciendo el límite inferior real. Aquí yo considero que tengo también el error. Sí, estoy poniendo la marca de clase. Así es que vamos a poner el límite inferior real. Este lo vamos a borrar. Y yo sé que mi límite inferior real es este. ¿Se acuerdan? Estaba en mi segunda fila, porque ahí es donde tuve la frecuencia más alta, y de ahí obtengo mi límite inferior real. Y luego me está diciendo la fórmula, le vas a sumar también toda esta operación. Y va a ser el FP, que quiere decir frecuencia posterior. Entonces vamos a ver aquí la frecuencia posterior. Aquí tenemos nuestra frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia posterior o frecuencia siguiente? Sería entonces 27. Por eso es que aparece aquí 27, o en la celda que es H18. Entre la suma de la frecuencia anterior más la frecuencia posterior. ¿Cuál es la frecuencia anterior? Es la frecuencia antes de la fila en donde yo encontré, o donde sé que va a estar la moda. Así es que por eso es 15, o la celda sería la H16. Entonces tengo la celda H16 más la celda H18. Aquí se repiten, si se fijan, es la frecuencia posterior y frecuencia posterior. Por eso es que se repite H18 y H18, que es este valor que es 27. Y a todo eso le vamos a multiplicar la amplitud. La amplitud nosotros sabemos que es 5. Seleccioné esta celda y vamos a ver Enter. Tenemos entonces una moda de 14.71. Y vean, aquí la teníamos nosotros en 18.
Así es que, a ver, vamos a ver aquí frecuencia. Ujú. Ok, aquí les dio la moda 16.7, vean. Ujú. Vamos voy a revisar aquí. Ok, entonces nos está diciendo límite inferior real. Ok, 11.5. Y luego este producto que sería la frecuencia posterior, FP, sería 15. Luego entre la frecuencia, perdón, aquí es 27. Sí, frecuencia anterior, ok, y H18 que sería la posterior, por, tengo dos paréntesis, tres paréntesis, H18 entre, sí, está correcto. Muy bien, pues me dio así la moda en 14.71. Vean, estos valores son correctos, los obtuve de esto, que es lo que ustedes ya saben hacer. Estos valores nuevos que aprendimos a usar, a hacer hoy, son correctos. Y yo les voy a pedir que déjenme considerarlo si este viernes o regresando de vacaciones, pero que ustedes hagan de este mismo ejercicio, que sería del libro de Estadística para las Ciencias Sociales del Comportamiento y de la Salud, en la página 25, ahí están los datos, tanto no ordenados como ya ordenados, pero les voy a pedir que hagan todo esto, este proceso que vimos hoy. A esta tabla todavía no le hagan caso, desde aquí donde está la naranja, eso lo vamos a aprender a calcular el viernes o el... No, les voy a dar un tiempo para que asimilen toda esta información. Regresando de vacaciones ya empezamos a calcular las medidas de dispersión, que también los vamos a ver aquí. Ya tengo preparada aquí la exposición. Para hoy ya no nos da clase, ya no nos da tiempo, perdón. Quiero que se enfoquen muy bien a entender esto. Entonces, de aquí les voy a pedir que sí integren, aquí si ustedes no se confunden en tener separados el límite inferior real y el límite superior real, lo pueden tener ahí. Si quieren integrarlo aquí, en estas dos columnas, por ejemplo, tener límite inferior real, límite superior real y la marca de clase, lo pueden hacer para que les sea quizá a ustedes más ordenado. Y bueno, les voy a pedir lo siguiente. Yo calculé, justo hice el ejercicio de una forma diferente a cómo lo hicieron aquí para que vieran que vamos a obtener valores diferentes de acuerdo a cómo estemos haciendo los intervalos. Todos los valores que se obtengan, si llevan la metodología adecuada, van a ser correctos, pero vean que si estamos obteniendo valores diferentes, la media fue la que más se acercó, ¿verdad? Esta casi no tiene variación, pero los otros sí tuvieron bastante variación. Ahora, quiero que ustedes hagan este mismo ejercicio que vimos hoy, pero con una amplitud de 3. Entonces empiecen aquí, sería 6 y aquí sería 9, luego 10 y 13 y así lo hacen. Es decir, ustedes no van a calcular con esta fórmula de Sturges el número de intervalos, sino que se van a basar en la amplitud, que sería de 3, y tanto número de intervalos sean necesarios van a construir para que ustedes integren este valor máximo, ¿okay? El 44. Una vez que ya llegaron a ese intervalo, ahí detienen, porque no saben que no tienen ningún valor arriba de 44. Bien, así es que les pido que este viernes ustedes trabajen con este ejercicio y calculen estos tres valores ahora ya para datos agrupados. Recuerden que este semestre tienen que salir muy bien preparados en estadística paramétrica y en datos agrupados, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Muy bien, pues les mando un abrazo. Me voy a quedar ahí.
es algo de información. Esto les digo es lo que vamos a ver la siguiente clase, ahorita no le pongan mucha atención. Y repito las instrucciones. Para este programa del ejercicio de autocontrol personal del peso aplicado a 90 personas, los kilogramos que estas perdieron al terminar dicho programa se muestran a continuación, que corresponde a la página 25. Van a calcular con una amplitud de 3 cada intervalo y lo van a entregar para el día... Estamos en abril, la siguiente semana es vacaciones, luego vacaciones y tendríamos clase el 22. Entonces, el 22 de abril, ustedes por favor lo suben a la plataforma de EUAM, ¿okay? Y ese mismo día yo voy a publicar el video correspondiente para el cálculo de las medidas de dispersión. Muy bien, pues pásenla muy bien. Son días en que debemos estar muy ordenados, sintiendo de la mejor manera lo que está pasando en el ambiente, colaborando para que esto pues sea de lo mejor posible, y espero verlos pronto físicamente. Cualquier duda la comentan ahí en EUAM. Abrazos.